El 26 de septiembre de 1963, estando don Juan prácticamente preso o secuestrado en el palacio, ya lo habían depuesto el día anterior, el 25, don Juan escribe una carta al pueblo dominicano, y así la titula: al pueblo dominicano. Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle, se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. Y es reiterativo Juan Bosch en el concepto de justicia social, que tiene muchas implicaciones. Justicia social no es solo el derecho a la palabra, implica el derecho al trabajo, a la educación, a la tierra, a la salud, al progreso, al respeto a la dignidad. Don Juan dio muchas señales de por dónde andaba su pensamiento, y entonces lo del golpe se veía venir, estaba claro, porque el hombre apuntaba un camino a seguir. Pero bien, estamos conversando con don Iván Rodríguez, un hombre que representa de alguna manera un trozo de la historia patria de nuestro país, y 10 años después a este acontecimiento se van produciendo en el país otros acontecimientos. Está el problema de la falta de libertad política para los partidos de izquierda o de derecha que hacían oposición a Balaguer poder expresarse. Y hay un esfuerzo en el año 73, digo 10 años después del golpe, por encontrarse en un acuerdo, creo que se llamaba de la dignidad nacional, y entonces hubo un concierto de muchas organizaciones con el PRD, con el PLD a la cabeza. Juan Bosch había salido en ese momento del PRD, o el PRD estaba en la dignidad nacional. Lo cierto es que hay un concierto de voluntades, porque si es en el 73, el PLD se funda en diciembre, entonces sería todavía desde el PRD, don Iván, desde el PRD. Y hay muchos grupos que participan, entre ellos incluso el PQD, me parece, y tenían el derecho que tenía el PRD. Sin embargo, los grupos de izquierda que participaban o que intentaban participar en ese esfuerzo eran unos 7, y a los 7 en conjunto le dieron un voto, mientras otros grupos tenían un voto. Y entonces el periodista Orlando Martínez escribió sobre aquellas cosas, y yo voy a leer algunas cosas que escribió Orlando para entonces entrar con don Iván, que tiene que ver mucho con esto. Este artículo de Orlando Martínez del 18 de marzo de 1974 dice: y entonces llegó el profesor y mandó a parar. Ya para este momento está el PLD, no el PRD, estamos en el 74. Dice Orlando Martínez: antes de comenzar a hablar del mitin de los dignos, quiero hacer algunas aclaraciones sobre las informaciones que di acerca de la reunión del presidente de la República con los dirigentes de los partidos legales del Acuerdo de Santiago. Un dirigente de la oposición me había informado, y así lo transmití, que los dirigentes del Movimiento Popular Dominicano serían dejados en libertad. Y ahí sigue Orlando hablando de estas cosas. En cuanto a la entrada al país de los impedidos por ser miembros de la lista negra de migración, con la excepción de Gladys Gutiérrez, viuda Segarra, y su hijo, todo marcharía como antes. Es decir, se permitiría el retorno de los estudiantes graduados en los países socialistas. El acuerdo no toca a los políticos, a las personas que el régimen califica con ese adjetivo. La retirada de Bosch. ¿Por qué se retiró Bosch ayer de la manifestación? Dice Orlando Martínez. La manifestación entonces fue el 17 de marzo. 17 de marzo. Y 2 años después, un 17 de marzo, asesinan a Orlando Martínez. Unos dicen que en realidad fue porque no había todo el público que él esperaba. Otros insinúan que, como el profesor explicó hace algunos días,
que él no veía la salida actual, al actual momento político, le caía de maravillas una situación en que no tuviera que transmitir lo que no podía, es decir, una salida coherente. La versión oficial es que el dirigente izquierdista Iván Rodríguez habló más del tiempo reglamentario, dice Orlando Martínez, refiriéndose a don Iván Rodríguez, el joven izquierdista en ese momento. Ya no tan joven, porque miren cómo está la cabeza plateada. Para no caer en especulaciones, dice Orlando Martínez, vamos a acogernos a esto último. Mi opinión es que el profesor Bosch debió soportar y dirigirse a un público que en gran parte, todavía creo que el PLD es el partido más importante dentro del bloque de los dignos, se congregó para escuchar su palabra al aire libre por primera vez en muchos años. Además, porque hubiese sido una demostración de tolerancia en un doble sentido. Uno, porque quien está buscando la unidad no puede hacer todo lo que se le antoje. Y dos, porque los izquierdistas dignos muy bien se merecen el que se les perdonen esas cosas. Es decir, el que don Iván se pronunciara por más de 7 minutos acordados, ¿no? Por reglamentario. 7 en 1, dice Orlando. ¿Por qué digo esto último? Durante las discusiones del programa de la Dignidad Nacional, 7 organizaciones izquierdistas, entre las cuales la que representa el joven Iván Rodríguez, soportaron la humillación de tener un solo voto, mientras entelequias derechistas tenían un voto completo cada uno. Como el número mágico de la izquierda digna parece ser el 7, ahora se quería que Rodríguez dijera todo lo que quería en 7 minutos. Tal vez en un acto de venganza consciente o inconscientemente contra la humillación anterior, el izquierdista se pasó de tiempo. Don Iván, esta nota me la pasó Juan Francisco de la Rosa, este artículo, y me pidió que yo le preguntara a usted sobre aquellos acontecimientos, porque Juan Francisco quiere tener la voz suya registrada, sus reflexiones, sus confesiones o su análisis o su ponderación de lo que ocurrió efectivamente en aquel encuentro de los dignos en el que a usted le tocó hablar en nombre de la izquierda y que don Juan se zapateó y parece que se marchó. Esto no lo pregunto yo, lo pregunta su amigo y hermano Juan Francisco de la Rosa. Sí, este es un acontecimiento histórico que mucha gente ha planteado el porqué. Incluso los propios grupos que hacían parte del bloque de la Dignidad Nacional condenaron la actitud del profesor Juan Bosch. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Fue que yo cogí más de 7 minutos. No. El problema de eso es que el discurso que nosotros hicimos fue totalmente contrario a lo que pensaba decir el profesor Juan Bosch en ese discurso, que era el discurso central. Nosotros hablamos de la lucha de los campesinos y planteamos que se siguiera ocupando las tierras que a los campesinos les pertenecen. Nosotros hablamos de la necesidad de que la clase obrera jugara un papel fundamental en la lucha contra la dictadura que teníamos, y en consecuencia esa no era la tónica que pensaba plantear el profesor Juan Bosch. Y entonces, en una forma abrupta, se marchó, porque indudablemente no era porque no había mucho público, fue un mitin muy concurrido, había miles y miles de personas, pero indudablemente el discurso que nosotros hicimos en un ambiente donde la mayoría eran gente humilde de la población calaba, y nosotros podemos decir que nuestras palabras fueron recibidas con mucho entusiasmo
porque iba directo a plantear los problemas que padecían en ese momento los dominicanos y las dominicanas. Y en consecuencia, el profesor entendía, a lo mejor lo entendió, que su planteamiento no encontraría una aceptación como él la había planteado, lo había creído. Yo debo decir que todavía en ese momento no se había dividido el PRD, se divide unos días después y se crea entonces la parte que Peña Gómez encabezaba, el Acuerdo de Santiago. Pero esa acción del profesor Juan Bosch malogró un acuerdo que se había constituido para enfrentar la dictadura de Joaquín Balaguer. Y eso indudablemente fue muy repudiado por los mismos grupos del bloque de la dignidad, que indudablemente ese fue el momento cumbre, porque inmediatamente se dividió, no pudo seguir empujando, ya que el profesor le había echado la pasta de jabón al sancocho. Eso es lo que yo puedo decir. ¿Le echó la pasta de jabón al sancocho el profesor Juan Bosch, o el discurso de del joven Iván Rodríguez, como dice Orlando Martínez, echó a pique el Acuerdo de la Dignidad? No, porque si el profesor... ¿No fue muy radical don Iván Rodríguez? Mire, ¿qué yo planteé ahí a nombre de la izquierda? Lo que estábamos planteando la izquierda. O sea, la defensa de los intereses de la población, partiendo de la movilización de la población en contra de la dictadura, defendiendo sus propios intereses. Ese fue nuestro discurso, ¿no? Ahora, si el profesor no se levanta y se va, quizás eso, no se viera roto el bloque de la dignidad, viera a lo mejor seguido y hubiera jugado un papel diferente, porque la división de eso llevó a que una parte se fuera con el PRD y creara el Acuerdo de Santiago, y entonces esa división impidió que el conjunto que se había agrupado contra la dictadura de Balaguer no lograra los objetivos fundamentales que se le ha propuesto. Cada uno tenía su discurso. Nosotros no íbamos a renunciar al discurso de la izquierda, de nuestras organizaciones, que consideramos correcto, la defensa de los intereses del pueblo dominicano. El discurso que en ese momento pronuncia el joven Iván Rodríguez había sido concertado por esos 7 grupos de izquierda, o lo dejaron en libertad de pronunciar el discurso que entendiera. Sí, es que teníamos un discurso común, y entonces nosotros hicimos un discurso breve, muy breve. Nosotros no creemos que pasamos los 7 minutos, pero 7 o 10 no importa, el problema es el contenido. Nosotros defendemos que lo que generó la contradicción con el profesor Juan Bosch, que su ida del escenario, fue precisamente el contenido del discurso que nosotros hicimos, no el tiempo. El tiempo no fue una gran cosa, 1 minuto, 2 minutos, pero no fue eso. Porque ahí luego se subieron porque el meeting continuó, no se desbarató por eso. El meeting continuó, y los demás dirigentes que estaban pautados para hacer uso de la palabra, tuvieron el tiempo que les dio la gana. Y eso no se desbarató por eso, no fue eso, es el contenido. De esa fecha a la partida física de Juan Bosch de este mundo, que habrán transcurrido 23 o 28 años, don Iván Rodríguez volvió a encontrarse con don Juan. ¿Hablaron en algún momento? ¿Se saludaron en algún momento? Sí. Nosotros, eso fue una odisea después con los PLDistas, porque los PLDistas realmente siempre han sido una logia. Y nosotros, ellos trataban de que Juan Bosch, no coincidiéramos. Nosotros fuimos, por ejemplo, a una conferencia que iba a dar Juan Bosch sobre la estanflación, y ahí los PLDistas hicieron malabares, y hasta finalmente se acercaron a mí y nos dijeron que ellos querían que uno se manejara
con diplomacia para que no haber algo con el profesor. Nosotros dijimos no, sencillo y llanamente nosotros estamos aquí porque este es un tema político de trascendencia que nosotros queremos escucharlo. Nos habían pagado, un colaborador de nosotros nos había pagado ir a esa conferencia porque era pagando, y entonces nosotros fuimos y siempre hubo eso. Pero Juan Bosch era muy amigo de Ignacio Rodríguez Chapini y existía la UPA, y entonces Ignacio lo invitó a un aniversario de la Unión Patriótica en el local de la Unión Patriótica ahí en la calle París, y Juan Bosch fue. Y entonces Juan Bosch era muy amigo de Chapini y de Roberto Santana. Y entonces en esa reunión, o sea, yo llegué, porque yo era el secretario general de la Unión Patriótica, entonces, mire, profesor Iván, no, y nos saludamos, y él dijo, no, ya eso fue, ya eso pasó. O sea, él reconoció que eso no debía ser motivo como para que personalmente no hubiera comunicación entre nosotros. Nos saludamos bien y luego después nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar con él, ya en condiciones un poco ya deteriorada su salud, pero pudimos intercambiar con él. Pero debo reiterar que su retirada no tuvo nada que ver con tiempo, sino con contenido del discurso. Y yo quiero agregar ahora, por encima de todo eso, nosotros siempre hemos reconocido que el profesor Juan Bosch fue un hombre honesto. Honesto en el sentido de que defendió los intereses de la población, incluso la campaña electoral que realizó el PLD. Recuérdese que en los años después del PRD, el PLD planteaba que de ellos llegar al gobierno en 3 meses resolverían, primero sanearían todas esas estructuras que había dejado la dictadura de Trujillo, las sanearían para beneficio de la población, que el pueblo iba a darse cuenta la diferencia de una administración del PLD, porque garantizaría la honestidad. Ese discurso, y yo digo, caramba, la vida para el profesor Juan Bosch fue cruel, porque después de él haber tenido una práctica que es la que dice en esa carta, de no haber permitido la corrupción en su gobierno, o sea, de haber practicado en la realidad un gobierno honesto, sus discípulos han hecho todo lo contrario. Y yo debo recordarle a los dominicanos, y a muchos que no lo conocieron, que Juan Bosch renunció del PLD en una ocasión. ¿En el 90? En el 90. Planteando que esa pequeña burguesía solo quería dinero, dinero, dinero. Y que él no quería que se le asociaran a un partido similar al corrupto del PRD. Y entonces parece ser que ya él olfateaba que ese grupo lo que buscaba precisamente era enriquecerse a través de las arcas del Estado, lo que han hecho. Y por eso mucha gente dice, el profesor Juan Bosch se moriría nueva vez si resucitara y viera lo que han hecho sus discípulos. ¿Usted cree que los discípulos de Juan Bosch lo han negado? Totalmente. Lo han negado más que aquellos que negaron a Cristo. Lo han negado no solamente, lo han negado con una práctica que enloda la memoria de ese hombre.
Incluso nosotros hemos visto dos, son tres ejemplos, lo más concreto. Yo vi a Félix Bautista en una entrevista decir que él era un discípulo de Juan Bosch, que tenía unas relaciones muy íntimas, como si fuera de padre a hijo. Lo mismo pasa con Danilo Medina y lo mismo ha pasado con Leonel Fernández. Los tres pupilos fundamentales que se abanderan de haber sido íntimos discípulos del profesor Juan Bosch. Y eso lo traicionaron. Eso lo traicionaron. Y no voy a decir como Judas, ¿no? Porque ahí habría que leer a Juan Bosch sobre Judas. Pero sí, eso lo traicionaron. Y han dado el ejemplo a la inversa de lo que practicaba y planteaba el profesor Juan Bosch. Bueno, don Iván Rodríguez, el tiempo se nos ha ido. Muchas gracias por esta interesantísima conversación, todo el programa, de un tema trascendente, de un tema de nuestra historia. Y finalmente le puse ahí un tema que Juan Francisco quería abordar con usted, pero no podía estar con nosotros en esta conversación de hoy. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí. Muchas bendiciones para todos y para todas. Aquí, Voz para el Cambio, una ventana de compromiso con la patria. Hasta mañana.